El ocaso de la vida, a menudo concebido como un periodo de serena reflexión y merecido descanso, puede, para algunos, convertirse en un crisol de inesperadas adversidades. A la edad en que las canas tiñen la frente y las arrugas cuentan historias de décadas vividas, se espera una etapa de gratitud y conexión familiar. Sin embargo, la realidad para Rosaria, una mujer que ha transitado 70 años de existencia, se desmorona en el momento más íntimo y significativo de su cumpleaños. La celebración, orquestada en el seno del opulento hogar que ella misma ayudó a edificar a través de incontables sacrificios, se transforma en un gélido escenario de desprecio. Este hogar, símbolo de sus esfuerzos y de una vida dedicada al bienestar de su única hija, Elena, se revela no como un refugio, sino como un mausoleo de su propia invisibilidad. La imagen perfecta de un pastel elaborado y la promesa de una herencia, el collar de perlas que evoca generaciones pasadas y amor incondicional, se disuelven ante la mirada gélida de Elena. Su única exigencia, formulada con una frialdad calculada que hiela la sangre, es la desaparición de su madre, un deseo que resuena con la contundencia de una sentencia. Este golpe, devastador en su crueldad y en la traición que encierra, no aniquila el espíritu de Rosaria, sino que, paradójicamente, enciende una chispa latente, una llama de renacimiento que la impulsa hacia un camino de autodescubrimiento y redención. La narrativa que se despliega a partir de este quiebre no es la de una víctima abatida, sino la de una superviviente que, al borde del abismo, encuentra la fuerza para reescribir su propio destino. El viaje de Rosaria comienza en las cenizas de una relación rota, un terreno árido donde las raíces de la dependencia y el resentimiento han ahogado el afecto. Su hogar, antes un nido de ilusiones, se convierte en el punto de partida de una odisea personal que la llevará a desmantelar las complejas redes de dependencia financiera y emocional que su hija, con astucia, había tejido a su alrededor. Aquí, la figura de Rosaria se transforma, revelando una fortaleza insospechada, una inteligencia práctica forjada en años de experiencia como profesora de matemáticas, una disciplina que exige lógica, precisión y la capacidad de resolver problemas complejos. Esta faceta de su carácter, hasta ahora oculta bajo el velo de la maternidad sacrificial, emerge con una claridad deslumbrante, demostrando que la capacidad de análisis y la audacia no conocen límites de edad. La historia de Rosaria es, en esencia, una exploración profunda de la resiliencia humana, un testimonio de cómo la adversidad más cruel puede ser el catalizador para un renacimiento inesperado. No se trata de una fábula sobre el perdón fácil o la reconciliación forzada, sino de un relato crudo y honesto sobre la recuperación de la autonomía y la reclamación de una vida que se creía perdida. Desde la venta estratégica de bienes, acciones que reflejan una mente lúcida y decidida, hasta un plan audaz que la lleva a orquestar su propia desaparición del escenario que la ha oprimido, Rosaria se erige como arquitecta de su propia liberación. Cada paso en este intrincado plan es una afirmación de su voluntad, un desafío a las expectativas sociales y familiares que la relegaban a un papel secundario. La decisión de emprender un nuevo comienzo en Barcelona, una ciudad vibrante y llena de posibilidades, marca el inicio de un capítulo en el que ella es la protagonista indiscutible, dueña de sus decisiones y artífice de su felicidad. Este documental se adentra en las profundidades de la condición humana, examinando las complejidades de las relaciones familiares, el peso del sacrificio y la capacidad innata del ser humano para reinventarse. Se propone desentrañar las capas de dolor, resentimiento y dependencia que pueden corroer los lazos más íntimos, al tiempo que celebra la fuerza inquebrantable del espíritu para superar la adversidad. La historia de Rosaria no es un caso aislado, sino un espejo que refleja las luchas silenciosas de muchas mujeres que, a lo largo de sus vidas, han puesto las necesidades de otros por encima de las suyas, a menudo con poco o ningún reconocimiento. Su viaje es una invitación a reflexionar sobre el verdadero significado de la libertad, la importancia de la independencia y la posibilidad siempre presente de un nuevo comienzo, sin importar las circunstancias o la etapa de la vida. La narrativa se construye sobre la premisa de que, incluso después de haberlo sacrificado todo, la semilla de la esperanza y el potencial para florecer permanecen latentes, esperando el momento propicio para germinar y desplegarse en toda su magnificencia. El epílogo de la historia de Rosaria no es el de un olvido indoloro, sino el de una transformación consciente. Su experiencia, marcada por la crueldad pero definida por la resiliencia, se convierte en el cimiento de puentes de esperanza,
una fundación dedicada a empoderar a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares de vulnerabilidad y desamparo. Esta organización no es meramente un proyecto caritativo, sino un faro de luz, un espacio donde el dolor compartido se transmuta en fortaleza colectiva, y donde las experiencias individuales se entrelazan para crear un tapiz de apoyo mutuo y crecimiento. Su historia personal, plasmada en un libro que trasciende las barreras geográficas y culturales, se convierte en un testimonio conmovedor y una fuente de inspiración para miles de personas. A través de sus páginas, Rosaria demuestra de manera elocuente y palpable que nunca es tarde para reclamar el propio destino, para despojarse de las cadenas del pasado y para florecer con una vitalidad renovada, incluso cuando las circunstancias parecen haberlo arrebatado todo. La esencia de su legado reside en la inquebrantable fe en la capacidad humana para la superación y en la certeza de que cada final, por doloroso que sea, puede ser el preludio de un nuevo y vibrante comienzo. El núcleo de esta narrativa reside en la profunda y a menudo dolorosa desconexión que puede surgir entre las generaciones, exacerbada por expectativas no cumplidas y un lenguaje del afecto que se ha vuelto incomprensible para una de las partes. La historia de Rosaria es un estudio de caso sobre la fragilidad de los lazos familiares cuando uno de sus pilares se ve erosionado por el resentimiento acumulado y la ausencia de una comunicación genuina. El hogar de Elena, erigido sobre la base de los esfuerzos y sacrificios de Rosaria, representa la metáfora perfecta de cómo los frutos del trabajo y el amor pueden ser percibidos como deudas o, peor aún, como posesiones que otorgan poder sobre quien los originó. La escena del cumpleaños, con su fachada de celebración, es en realidad el punto de quiebre donde las tensiones subyacentes se manifiestan de manera brutal y sin ambajes. La petición de Elena de que Rosaria desaparezca no es solo un acto de crueldad, sino la expresión extrema de un deseo de control y de desvinculación, un intento de borrar la presencia de la madre que, en su visión distorsionada, se ha convertido en una carga o un obstáculo para su propia vida. Este momento crucial, lejos de ser el final de la historia de Rosaria, es el catalizador que la obliga a confrontar la realidad de su situación y a buscar un camino alternativo para su propia existencia. La transición de Rosaria desde la victimización hacia la agencia personal se articula a través de la aplicación de sus habilidades intelectuales y su profunda comprensión de las dinámicas subyacentes en las relaciones humanas. Su pasado como profesora de matemáticas le ha dotado de una mente analítica, capaz de identificar patrones, desmantelar estructuras complejas y prever las consecuencias de cada acción. Este conjunto de herramientas se vuelve fundamental al momento de confrontar la red de dependencia que Elena ha tejido. No se trata de una confrontación directa y emocional, sino de una estrategia calculada, donde cada movimiento está diseñado para recuperar la autonomía financiera y, de manera más significativa, la independencia emocional. La venta de bienes, por ejemplo, no es solo una transacción económica, sino un acto de reclamación de su patrimonio, de su derecho a disponer de lo que legítimamente le pertenece. Este proceso de desmantelamiento de la dependencia es, en sí mismo, un acto de sanación, un paso crucial para reconstruir su autoestima y reafirmar su valor como individuo, independientemente de su rol como madre o de su relación con Elena. La audacia del plan de Rosaria, que culmina en su propia desaparición, es un acto de rebelión contra las expectativas y las estructuras que la han oprimido. Esta estrategia, lejos de ser un acto de cobardía, es una demostración de valentía y de una profunda comprensión de la dinámica de poder en su relación con Elena. Al desaparecer, Rosaria no solo se libera de la toxicidad del entorno familiar, sino que también fuerza un cambio en la dinámica, obligando a Elena a confrontar las consecuencias de sus acciones y, quizás, a reflexionar sobre la naturaleza de su propia insensatez. La elección de Barcelona como destino para su renacimiento no es casual. Es una ciudad que simboliza la vitalidad, la cultura y la posibilidad de un nuevo comienzo, un lienzo en blanco donde Rosaria puede reescribir su historia y construir un futuro basado en sus propios términos. Este movimiento geográfico representa la ruptura definitiva con el pasado y la adopción de una nueva identidad, una que está libre de las cargas y las expectativas que la habían limitado hasta entonces. La Fundación Puentes de Esperanza emerge como la culminación natural del viaje de Rosaria, una manifestación tangible de su transformación y de su deseo de convertir su dolor en un motor de cambio positivo para otras mujeres. Este proyecto representa la trascendencia de su experiencia individual hacia un propósito colectivo, donde su historia se convierte en un faro de esperanza y guía para aquellas que enfrentan desafíos similares.
La creación de un libro que narra su odisea personal es un acto de empoderamiento, no solo para Rosaria, sino también para sus lectoras, quienes pueden encontrar en su relato la inspiración y la validación necesarias para emprender sus propios caminos de redención. El mensaje subyacente es claro y poderoso: nunca es tarde para reclamar el propio destino, para liberarse de las ataduras que limitan el potencial y para florecer, incluso después de haber atravesado experiencias que parecían haberlo aniquilado todo. La historia de Rosaria es un recordatorio de la inagotable capacidad humana para la resiliencia y la transformación, un testimonio de que los finales, por dolorosos que sean, a menudo son solo el preludio de nuevos y esperanzadores comienzos. La narrativa se enfoca en la complejidad de las relaciones maternofiliales, desentrañando cómo el sacrificio, cuando no es acompañado de un reconocimiento mutuo o de una comunicación efectiva, puede degenerar en resentimiento y resentimiento. El hogar de Elena, un espacio que debería simbolizar el amor y la seguridad, se convierte en un escenario de invisibilidad y desprecio, un reflejo de la desconexión emocional que se ha gestado a lo largo de los años. La frialdad con la que Elena articula su deseo de que Rosaria desaparezca subraya la profundidad de la herida, un acto que, aunque devastador, sirve como un punto de inflexión inesperado para la protagonista. Este momento de quiebre, en lugar de sumir a Rosaria en la desesperación, enciende una fuerza interior latente, una determinación de reclamar su propia vida y de redefinir su futuro lejos de las expectativas y las imposiciones de su hija. El viaje de Rosaria se describe como un proceso de desmantelamiento de las estructuras de dependencia, tanto financieras como emocionales, que Elena había erigido. La exprofesora de matemáticas, utilizando su agudeza mental y su capacidad analítica, comienza a recuperar su autonomía. Esta fase de su viaje es una demostración de empoderamiento, donde cada acción, desde la venta de bienes hasta la orquestación de su propia desaparición, es un paso calculado hacia la liberación. La elección de Barcelona como destino final simboliza un nuevo comienzo, un lugar donde puede reconstruir su vida sobre bases sólidas y personales, lejos de las sombras del pasado. El epílogo de Rosaria se centra en la creación de Puentes de Esperanza, una fundación que transforma su dolor personal en un faro de inspiración y apoyo para otras mujeres. Su historia, plasmada en un libro, se convierte en un testimonio de resiliencia y una fuente de motivación, demostrando que la edad no es una barrera para el renacimiento y que nunca es tarde para reclamar el propio destino. La narrativa subraya la idea de que, incluso después de haberlo sacrificado todo, la capacidad de florecer y de crear un impacto positivo en el mundo permanece intacta. El documental explora la dualidad del amor familiar, donde el sacrificio de una madre puede, en circunstancias adversas, ser malinterpretado o explotado, llevando a la ruptura de los lazos afectivos. La historia de Rosaria ilustra la dolorosa realidad de cómo las expectativas no cumplidas y la falta de comunicación pueden erosionar incluso los vínculos más profundos, transformando un hogar construido sobre el amor en un espacio de invisibilidad y resentimiento. La exigencia de Elena, formulada en el cumpleaños de su madre, de que ésta desaparezca, representa el clímax de esta desconexión, un momento que, si bien devastador, se convierte en el catalizador para el renacimiento de Rosaria. La transformación de Rosaria se narra como un proceso de recuperación de su autonomía, utilizando las habilidades adquiridas a lo largo de su vida, particularmente su formación como matemática, para desmantelar la red de dependencia que su hija había tejido. Este viaje de redención financiera y emocional la lleva a reclamar su vida, culminando en un audaz plan de desaparición que le permite iniciar un nuevo capítulo en Barcelona. La narrativa se centra en la agencia de Rosaria y su capacidad para orquestar su propia liberación, demostrando que la edad no es un impedimento para la reinvención. El epílogo de Rosaria, la Fundación Puentes de Esperanza, es un testimonio de cómo el dolor puede ser transformado en un faro de luz para otros. Su historia, convertida en un libro, inspira a miles, subrayando la resiliencia humana y la posibilidad de florecer incluso después de haberlo sacrificado todo. El mensaje final es uno de esperanza y empoderamiento, recordando que nunca es tarde para reclamar el propio destino y construir un futuro significativo. El relato se adentra en la compleja dinámica de una relación maternofilial marcada por el sacrificio y el resentimiento, explorando cómo el deseo de una madre por el bienestar de su hija puede, irónicamente, sentar las bases para su propia exclusión. El hogar de Elena, construido con las renuncias de Rosaria, se convierte en el escenario de una cruel revelación en el cumpleaños de la madre.
La petición de Elena de que Rosaria desaparezca no es un simple acto de ingratitud, sino la culminación de años de tensiones no resueltas, un reflejo de la profunda brecha emocional que se ha abierto entre ellas. Esta devastadora demanda, sin embargo, no quiebra el espíritu de Rosaria. Por el contrario, enciende una chispa de resiliencia que la impulsa hacia un camino de renacimiento y autodescubrimiento. El viaje de Rosaria desde las ruinas de esta relación rota es una odisea de redención financiera y emocional. Con la astucia y la perspicacia de una exprofesora de matemáticas, desmantela metódicamente la red de dependencia que Elena había tejido a su alrededor. Este proceso no es solo una cuestión de recuperar bienes materiales, sino de reclamar su autonomía, su dignidad y, en última instancia, su propia identidad. Cada paso que da, desde la venta de propiedades hasta la audaz estrategia de desaparecer, es una afirmación de su voluntad y una demostración de su capacidad para reescribir su propio destino. La elección de Barcelona como su nuevo hogar simboliza un reinicio, un lienzo en blanco donde puede construir una vida basada en sus propios términos, libre de las sombras del pasado y de las expectativas impuestas. El epílogo de Rosaria no se centra en el olvido, sino en la creación. La Fundación Puentes de Esperanza nace de la profunda comprensión de las luchas que enfrentan otras mujeres, transformando su dolor personal en un faro de luz y apoyo. Su historia, plasmada en un libro, se convierte en un testimonio conmovedor de resiliencia, inspirando a miles a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Rosaria demuestra que, independientemente de la edad o de las circunstancias, nunca es tarde para reclamar el propio destino y florecer, incluso después de haberlo sacrificado todo. Su legado es un poderoso recordatorio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la luz incluso en las circunstancias más sombrías. El cumpleaños número 70 de Rosaria se presenta no como una celebración de la vida vivida, sino como el detonante de una crisis existencial. El opulento hogar de su hija, Elena, construido con el sudor y el sacrificio de Rosaria, se revela como un espacio de exilio emocional. La herencia prometida, un collar de perlas que evoca lazos familiares y un legado de afecto, se desvanece ante la gélida mirada de Elena, cuya única petición es la desaparición de su madre. Este golpe demoledor, esta expulsión de su propio linaje, lejos de aniquilar a Rosaria, enciende en ella una llama de renacimiento, un impulso vital para recuperar lo que le ha sido arrebatado, su autonomía y su dignidad. El viaje de Rosaria se inicia en las cenizas de esta relación rota, un camino de redención financiera y emocional. Con la aguda inteligencia de una exprofesora de matemáticas, aborda metódicamente la red de dependencia que Elena había tejido. La venta de bienes, la recuperación de activos y, finalmente, un plan audaz que la lleva a desaparecer de su antigua vida, son los pilares de su estrategia de liberación. Cada acción es un paso calculado para reclamar su independencia y reconstruir su identidad sobre cimientos sólidos. La elección de Barcelona como su nuevo hogar no es un mero cambio de escenario, sino la afirmación de un nuevo comienzo, un espacio donde puede florecer lejos de las sombras del pasado. El epílogo de la historia de Rosaria no es el olvido, sino la creación de puentes de esperanza. Esta fundación, nacida de su propia experiencia, se convierte en un faro de luz para otras mujeres, transformando su dolor en un motor de cambio social. Su historia, inmortalizada en un libro, trasciende las barreras personales y se convierte en un inspirador testimonio de resiliencia, demostrando que nunca es tarde para reclamar el propio destino y florecer, incluso después de haberlo sacrificado todo. La narrativa de Rosaria es un poderoso recordatorio de la capacidad humana para la superación y la reinvención, un canto a la vida que persiste incluso ante la adversidad más desoladora. La historia de Rosaria, al cumplir 70 años, se ve marcada por una verdad gélida. El resentimiento de su única hija, Elena, culmina en un deseo cruel en su propio cumpleaños. El suntuoso hogar de Elena, construido gracias a los sacrificios de Rosaria, se transforma en el escenario de su invisibilidad. La escena, que comienza con la promesa de una celebración, un pastel perfecto y la herencia de un collar de perlas, se ve eclipsada por la frialdad calculada de Elena, cuya única petición es que Rosaria desaparezca. Este golpe demoledor, lejos de quebrarla, enciende en Rosaria una llama de renacimiento, un impulso hacia la redención financiera y emocional. Utilizando la astucia de su pasado como profesora de matemáticas, Rosaria desmantela la red de dependencia que Elena había tejido, recuperando su autonomía y reclamando su vida.
Desde la venta de bienes hasta un audaz plan que la ve desaparecer, Rosaria orquesta su propia liberación, culminando en un nuevo comienzo en Barcelona. Su epílogo no es el olvido, sino la creación de Puentes de Esperanza, una fundación que transforma su dolor en un faro de luz para otras mujeres. Su historia, un conmovedor testimonio de resiliencia, se convierte en un libro que inspira a miles, demostrando que nunca es tarde para reclamar el propio destino y florecer, incluso después de haberlo sacrificado todo. El cumplimiento de los 70 años para Rosaria marca el inicio de una confrontación con la más desoladora de las verdades. El resentimiento de su única hija, Elena, cristaliza en un deseo cruel en el día de su cumpleaños. La opulenta residencia de Elena, edificada con el sacrificio y la dedicación de Rosaria, se convierte en el escenario de su propia invisibilidad. Lo que debió ser una celebración, marcada por la presencia de un pastel perfecto y la entrega de un collar de perlas como legado familiar, se desmorona ante la frialdad calculada de Elena, cuya única demanda es la ausencia de su madre. Este golpe devastador, lejos de doblegar a Rosaria, enciende en ella una llama de renacimiento, impulsándola hacia un viaje de redención financiera y emocional. Con la agudeza de una exprofesora de matemáticas, Rosaria procede a desmantelar la red de dependencia que Elena había tejido, recuperando así su autonomía y reclamando su vida. A través de la venta de bienes y un plan audaz que implica su propia desaparición, Rosaria orquesta su liberación personal, culminando en un nuevo comienzo en la vibrante ciudad de Barcelona. Su epílogo trasciende el olvido, se materializa en la creación de Puentes de Esperanza, una fundación que convierte su dolor en un faro de luz y apoyo para otras mujeres. Su historia, un poderoso testimonio de resiliencia, se plasma en un libro que inspira a miles, demostrando que nunca es tarde para reclamar el propio destino y florecer, incluso después de haber sacrificado cada aspecto de la propia vida. La llegada de Rosaria a sus 70 años la confronta con una verdad gélida. El resentimiento de su única hija, Elena, se manifiesta en un deseo cruel en su cumpleaños. La suntuosa casa de Elena, construida con el sacrificio de Rosaria, se convierte en el escenario de su invisibilidad. La escena, que inicia con un pastel perfecto y un collar de perlas como herencia, es recibida por la frialdad calculada de Elena, cuya única petición es que Rosaria desaparezca. Este golpe demoledor, lejos de quebrarla, enciende una llama de renacimiento. El viaje de Rosaria la lleva desde las cenizas de esa relación rota hacia una redención financiera y emocional. Con la astucia de una exprofesora de matemáticas, desmantela la red de dependencia que Elena tejía, recuperando su autonomía y reclamando su vida. Desde la venta de bienes hasta un plan audaz que la ve desaparecer, Rosaria orquesta su propia liberación, culminando en un nuevo comienzo en Barcelona. El epílogo de Rosaria no es el olvido, sino la creación de Puentes de Esperanza, una fundación que transforma su dolor en un faro de luz para otras mujeres. Su historia, un conmovedor testimonio de resiliencia, se convierte en un libro que inspira a miles, demostrando que nunca es tarde para reclamar el propio destino y florecer, incluso después de haberlo sacrificado todo. El 70º cumpleaños de Rosaria se revela como el punto de quiebre de una realidad dolorosa. El resentimiento de su hija Elena culmina en un deseo cruel. El hogar de Elena, construido con el esfuerzo y sacrificio de Rosaria, se transforma en un espacio de invisibilidad. La celebración esperada, simbolizada por un pastel y un collar de perlas, se ve eclipsada por la fría petición de Elena, la desaparición de su madre. Este golpe, sin embargo, no la destruye, sino que enciende en Rosaria una llama de renacimiento, impulsándola hacia una redención financiera y emocional. Con la perspicacia de una exprofesora de matemáticas, Rosaria desmantela la red de dependencia tejida por Elena, recuperando su autonomía y reclamando su vida. Desde la venta de bienes hasta un audaz plan de desaparición, Rosaria orquesta su liberación, encontrando un nuevo comienzo en Barcelona. Su epílogo no es el olvido, sino la fundación Puentes de Esperanza, un faro de luz para otras mujeres, donde su dolor se transforma en inspiración. Su historia, plasmada en un libro, es un testimonio de resiliencia que demuestra que nunca es tarde para reclamar el destino y florecer, incluso tras haberlo sacrificado todo. La metamorfosis de Rosaria no se limita a la mera recuperación de sus bienes materiales, se adentra en la refundación de su identidad social y profesional. Tras su llegada a Barcelona, el desafío inmediato no es solo establecerse en un nuevo entorno,
sino redefinir su propósito vital en una etapa donde muchos considerarían su vida productiva concluida. Es crucial comprender que su experiencia previa como docente de matemáticas no fue solo un empleo, sino un campo de entrenamiento para la resolución de problemas abstractos y la aplicación de lógica rigurosa a situaciones complejas. Ahora, estas habilidades se reorientan hacia la gestión de su nueva empresa, un proyecto que va más allá de la simple actividad económica. Se trata de un vehículo para canalizar su energía y su resiliencia, un espacio donde pueda demostrar que la edad es irrelevante cuando se posee una mente activa y un espíritu indomable. La Fundación Puentes de Esperanza representa la manifestación más clara de esta nueva identidad, no solo como una entidad filantrópica, sino como un centro de empoderamiento que replica la estructura lógica y organizada que Rosaria aplicaba en el aula, pero ahora enfocada en el bienestar y el desarrollo de mujeres en circunstancias adversas. Profundizando en la dimensión financiera de su renacimiento, es vital examinar cómo Rosaria no se limitó a recuperar lo que era suyo, sino que activamente generó nuevas fuentes de riqueza. Su conocimiento de las matemáticas le permitió no solo desmantelar la estructura de dependencia impuesta por Helena, sino también identificar oportunidades de inversión y gestión financiera que Helena, en su arrogancia y falta de visión, había pasado por alto. Pensemos, por ejemplo, en la forma en que pudo haber analizado el mercado inmobiliario local, identificando propiedades infravaloradas o con potencial de crecimiento, y utilizando sus activos recuperados para generar un flujo de ingresos pasivos. Esto no fue un golpe de suerte, sino la aplicación metódica de principios financieros y de análisis de riesgo, habilidades perfeccionadas durante años de docencia. La fundación, además de su propósito social, se convierte en un modelo de gestión sostenible, demostrando la viabilidad de proyectos altruistas cuando se abordan con una mentalidad empresarial pragmática. Consideremos ahora la dimensión psicológica y social de esta reinvención. Al llegar a Barcelona, Rosaria no es simplemente una inmigrante, es una pionera de su propia vida. El proceso de adaptación a una nueva cultura, idioma y sistema social, a una edad en la que la mayoría busca la tranquilidad, requiere una fortaleza mental excepcional. La superación del trauma emocional infligido por su hija se manifiesta en su capacidad para establecer nuevas conexiones significativas. No se trata de reemplazar los lazos rotos, sino de construir una nueva red de apoyo basada en la reciprocidad y el respeto mutuo, algo que quizás nunca experimentó plenamente en su relación anterior. La fundación se convierte en un catalizador para estas nuevas relaciones, un espacio donde las mujeres pueden compartir experiencias y construir una comunidad de apoyo, replicando el efecto de una red de seguridad bien tejida, pero esta vez, una que Rosaria misma ha diseñado y fortalecido. Además, la publicación de su historia como libro adquiere una dimensión estratégica que va más allá de la catarsis personal. Representa la consolidación de su legado y la institucionalización de su mensaje de resiliencia. Al compartir su experiencia de manera pública, Rosaria no solo inspira a otras, sino que también valida su propio viaje y solidifica su nueva identidad. La forma en que se narra la historia, probablemente evitando detalles escabrosos para centrarse en los aspectos de superación y empoderamiento, es una elección deliberada para maximizar su impacto. Pensemos en cómo esta narrativa, al ser compartida, puede influir en debates sociales sobre la dependencia económica en las familias, el abuso emocional y la importancia de la independencia de las mujeres mayores. La obra se convierte así en una herramienta de concienciación y, potencialmente, en un catalizador para cambios legislativos o sociales que protejan a las personas en situaciones similares. La incursión de Rosaria en el mundo de las finanzas no se limitó a la simple recuperación de su patrimonio. Su enfoque estratégico, afinado por años de enseñanza matemática, le permitió identificar nichos de mercado y oportunidades de inversión que escapaban a la comprensión superficial. Pensemos, por ejemplo, en la adquisición de pequeños negocios locales en Barcelona, aquellos que, si bien rentables, carecían de una estructura de gestión moderna y eficiente. Rosaria no solo inyectó capital, sino que aplicó principios de optimización de recursos y análisis de flujo de caja, metodologías que ella misma impartía a sus alumnos. No se trataba de una simple diversificación, sino de una aplicación práctica de su conocimiento para generar valor tangible y sostenible, demostrando que la experiencia académica puede traducirse en un éxito empresarial palpable. Además de las inversiones directas, Rosaria desarrolló una faceta de consultoría financiera informal. Mujeres dentro de su círculo de la Fundación Puentes de Esperanza,
Al notar su solvencia y su capacidad para gestionar recursos, comenzaron a buscar su consejo. En lugar de ofrecer soluciones genéricas, Rosaria aplicaba un diagnóstico personalizado, desglosando la situación financiera de cada mujer con la precisión de un cirujano. Imaginemos un caso específico: una artesana que luchaba por hacer rentable su taller. Rosaria, tras analizar sus costos de materiales, tiempo de producción y estrategias de venta, identificó un desperdicio significativo en la cadena de suministro y propuso un modelo de producción bajo demanda, reduciendo inventario y maximizando la rentabilidad por pieza. Esta asesoría, ofrecida sin formalismos pero con una profundidad analítica notable, fortaleció su reputación y amplió su red de influencia, demostrando que el conocimiento, al ser compartido de manera efectiva, genera un impacto multiplicador. La estrategia de Rosaria para la Fundación Puentes de Esperanza también incorporó un componente innovador de microfinanzas. Si bien la fundación ofrecía apoyo emocional y recursos básicos, Rosaria percibió la necesidad de un mecanismo que permitiera a las mujeres generar sus propios ingresos de manera autónoma y escalable. Inspirada en modelos de banca comunitaria, diseñó un sistema de préstamos rotativos dentro de la fundación. Las beneficiarias, tras cumplir ciertos hitos de desarrollo personal y profesional, podían acceder a pequeños capitales con tasas de interés simbólicas, reinvirtiendo las ganancias para mantener el fondo operativo y expandirlo. Esta iniciativa, lejos de ser una simple concesión de ayuda, fomentaba la responsabilidad financiera y la autosuficiencia, inculcando un sentido de propiedad y empoderamiento que trascendía la mera asistencia. Por otra parte, la publicación del libro de Rosaria no fue un acto aislado de narración, sino una pieza clave en su estrategia de legado y promoción. La obra se convirtió en un manual práctico implícito, donde las lecciones aprendidas en su viaje se entrelazaban con consejos aplicables. Por ejemplo, capítulos dedicados a la gestión de deudas o a la negociación de contratos podían ser interpretados como micromódulos educativos. La narrativa, cuidadosamente elaborada para ser inspiradora sin caer en la autocompasión, atrajo la atención de editoriales y medios de comunicación, catapultando a Rosaria a una plataforma pública mayor. Esto, a su vez, generó un aumento en las donaciones a la fundación y atrajo a voluntarios con habilidades específicas, desde abogados especializados en derecho familiar hasta expertos en marketing digital, quienes se sintieron motivados por el ejemplo tangible de Rosaria y su visión pragmática. La resiliencia de Rosaria, más allá de la recuperación financiera y la creación de su fundación, se manifestó en una profunda reevaluación de su propia narrativa vital. En lugar de ver su pasado como una serie de sacrificios y renuncias, comenzó a reinterpretarlo como una acumulación de experiencias que, si bien dolorosas, la habían dotado de una sabiduría única. Esta reconfiguración mental fue un proceso activo, no pasivo. Por ejemplo, en las reuniones de la fundación, al escuchar a otras mujeres relatar sus propias luchas, Rosaria no solo ofrecía consuelo, sino que identificaba los patrones subyacentes que ella misma había vivido, pero desde una perspectiva de análisis y aprendizaje. Ella instaba a las participantes a no ver sus dificultades como fracasos, sino como puntos de inflexión, oportunidades para adquirir nuevas competencias, tal como ella lo hizo al aprender sobre gestión de inversiones o al adaptarse a la vida en una ciudad extranjera. Un aspecto crucial de esta transformación fue el desarrollo de una nueva filosofía de vida, despojada de la necesidad de validación externa, especialmente la de su hija. En lugar de buscar el reconocimiento de Elena, Rosaria se centró en la autosatisfacción derivada de sus logros y de su impacto positivo en la comunidad. Consideremos su participación en un simposio internacional sobre empoderamiento femenino en Madrid. Allí, no se presentó como una víctima del abandono familiar, sino como una arquitecta de su propio destino, compartiendo estrategias concretas para la independencia económica y el bienestar emocional. Su discurso, fundamentado en la lógica matemática de la optimización de recursos y la minimización de riesgos, resonó profundamente entre los asistentes, muchos de los cuales provenían de contextos socioeconómicos desafiantes. Además, la vida de Rosaria en Barcelona se enriqueció con la exploración de nuevas facetas de su personalidad. Su interés por las matemáticas, que antes se manifestaba en el ámbito académico, encontró nuevas expresiones. Se involucró en proyectos de divulgación científica para niños, diseñando talleres lúdicos que utilizaban juegos de lógica y resolución de problemas para introducir conceptos matemáticos básicos. Esta faceta de su vida,
completamente ajena a su pasado de sacrificio familiar, le proporcionó una profunda satisfacción personal y le permitió reconectar con una parte de sí misma que había estado latente durante años. La alegría en los ojos de los niños al resolver un acertijo complejo se convirtió en una recompensa tan valiosa como cualquier ganancia financiera. Finalmente, la relación de Rosaria con el tiempo experimentó una alteración significativa. En lugar de temer el paso de los años, lo abrazó como un periodo de madurez y plenitud. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en la acumulación de bienes, sino en la calidad de las experiencias vividas y en el impacto generado en la vida de otros. Esta perspectiva le permitió abordar cada día con un sentido de propósito renovado, sin la presión de las expectativas pasadas ni el peso del resentimiento. Su enfoque se volvió proactivo, no reactivo. Buscaba activamente oportunidades para aprender, crecer y contribuir, en lugar de simplemente responder a las circunstancias. La vida, para Rosaria, dejó de ser una serie de obligaciones y se transformó en una aventura continua de autodescubrimiento y servicio. El legado de Rosaria trasciende la mera filantropía. Se arraiga en la reingeniería de los sistemas de apoyo social y económico para mujeres en situación de vulnerabilidad. Su fundación, Puentes de Esperanza, no opera bajo modelos convencionales de asistencia, sino que implementa metodologías innovadoras basadas en el análisis de redes y la economía colaborativa. Consideremos, por ejemplo, cómo identificó la subutilización de habilidades específicas dentro de su comunidad de beneficiarias. En lugar de simplemente ofrecer capacitación genérica, Rosaria diseñó un sistema de intercambio de servicios donde mujeres con habilidades complementarias podían colaborar. Una experta en contabilidad, por ejemplo, ofrecía asesoría a una costurera a cambio de la confección de uniformes para el personal de la fundación. Esta interconexión, orquestada con precisión matemática, no solo optimizaba recursos, sino que fomentaba un sentido de interdependencia positiva y de valor mutuo, rompiendo con la dinámica tradicional de donante-receptor. Además de la optimización de recursos internos, Rosaria exploró activamente alianzas estratégicas con entidades externas, yendo más allá de las donaciones monetarias convencionales. Se enfocó en la creación de sinergias con empresas locales que buscaban cumplir con sus cuotas de responsabilidad social corporativa de manera significativa y medible. En lugar de aceptar cheques, Rosaria negociaba acuerdos de colaboración que implicaban la transferencia de conocimiento técnico, el acceso a plataformas de distribución o la creación de programas de mentoría profesional para las mujeres de la fundación. Por ejemplo, una empresa tecnológica accedió a donar equipos informáticos reacondicionados y a proporcionar formación en alfabetización digital, permitiendo a las beneficiarias acceder a oportunidades laborales en sectores emergentes. Este enfoque, enfocado en la creación de valor compartido y el desarrollo de capacidades a largo plazo, diferenció a Puentes de Esperanza de otras organizaciones asistenciales. La dimensión de la investigación y el desarrollo fue otro pilar fundamental en la estrategia de Rosaria. Consciente de que las soluciones sociales requieren una adaptación constante, destinó una parte de los recursos de la Fundación a la investigación de las causas raíz de la vulnerabilidad femenina en el contexto urbano de Barcelona. Se establecieron colaboraciones con universidades locales para realizar estudios sobre los patrones de exclusión laboral, los desafíos en el acceso a la vivienda y el impacto de la salud mental en la autonomía económica de las mujeres. Los hallazgos de estas investigaciones no se archivaron, se utilizaron para refinar los programas de la Fundación, asegurando que las intervenciones fueran basadas en evidencia y estuvieran alineadas con las necesidades reales y cambiantes de la población atendida. Por consiguiente, el impacto de Rosaria se extendió más allá de las beneficiarias directas de la Fundación. Al demostrar un modelo operativo eficiente y con resultados medibles, logró influir en la política pública local. Presentaciones en foros municipales y paneles de discusión permitieron a Rosaria exponer las limitaciones de los programas gubernamentales existentes y proponer reformas basadas en su experiencia práctica y en los datos recopilados por la Fundación. Su habilidad para traducir complejas dinámicas sociales en argumentos lógicos y datos cuantificables la convirtió en una voz respetada y escuchada en los círculos de toma de decisiones, abriendo camino para políticas más inclusivas y efectivas en el ámbito del apoyo a mujeres en riesgo. La perspectiva de Rosaria sobre la educación financiera trascendió la mera instrucción sobre ahorro e inversión. Se adentró en la psicología del gasto y la construcción de una mentalidad de abundancia. En lugar de enfocarse únicamente en las limitaciones presupuestarias,
Rosaria introdujo el concepto de optimización de recursos emocionales. Ahora, consideremos cómo esto se aplicaba cuando una mujer, tras una ruptura sentimental, sentía el impulso de realizar compras compulsivas para llenar un vacío. Rosaria no la reprendía, sino que la guiaba a través de un ejercicio de introspección, ayudándola a identificar las verdaderas necesidades subyacentes a ese deseo de gasto. ¿Era la necesidad de sentirse deseada, de afirmar su independencia, o simplemente una forma de procesar el duelo? Al desglosar estas motivaciones, Rosaria demostraba cómo redirigir esa energía emocional hacia actividades más constructivas y sostenibles, como el desarrollo de nuevas habilidades o la participación en proyectos comunitarios, liberando así recursos financieros que antes se disipaban en gratificaciones efímeras. Además, Rosaria fomentó activamente la creación de redes de apoyo entre las beneficiarias, no solo para compartir recursos materiales, sino también para intercambiar conocimientos tácitos y experiencias de vida. Imaginemos un taller donde mujeres con diversas trayectorias profesionales se reunían. Una antigua ejecutiva bancaria, por ejemplo, compartía sus estrategias para negociar préstamos comerciales, mientras que una emprendedora recién llegada explicaba las particularidades del marketing en redes sociales para pequeños negocios. Rosaria actuaba como catalizadora, identificando las sinergias y facilitando la conexión, asegurando que el conocimiento fluyera de manera orgánica y beneficiara a todas las participantes. Este intercambio de saberes, a menudo no formalizado pero de un valor incalculable, fortalecía la red de puentes de esperanza y creaba un ecosistema de aprendizaje continuo, donde cada mujer se convertía tanto en alumna como en mentora. Un aspecto innovador de la metodología de Rosaria fue la implementación de simulaciones financieras y empresariales adaptadas a la realidad de sus beneficiarias. En lugar de presentar estudios de caso abstractos, diseñó escenarios prácticos que reflejaban los desafíos cotidianos que enfrentaban. Por ejemplo, simulaba la gestión de un pequeño puesto de mercado, donde las participantes debían calcular márgenes de beneficio, gestionar inventarios y prever fluctuaciones de demanda, todo ello dentro de un entorno controlado. Estas salas de juego económicas permitían a las mujeres experimentar, cometer errores sin consecuencias reales y desarrollar una intuición para la toma de decisiones financieras, fortaleciendo su confianza y preparándolas para los desafíos del mundo real. El objetivo no era solo enseñar conceptos, sino cultivar una mentalidad proactiva y resolutiva ante la incertidumbre económica. Finalmente, la visión de Rosaria sobre el liderazgo comunitario se alejaba de la figura autoritaria para abrazar un modelo de liderazgo distribuido y colaborativo. Reconocía que cada mujer en la fundación poseía talentos y perspectivas únicas. Por ello, promovía la rotación de responsabilidades y la formación de equipos autogestionados para diferentes proyectos. Pensemos en la organización de un evento benéfico. En lugar de asignar tareas de forma jerárquica, Rosaria facilitaba un proceso de autoselección, donde las interesadas podían asumir roles de liderazgo en áreas como logística, recaudación de fondos o comunicación, basándose en sus fortalezas e intereses. Esta aproximación no solo democratizaba la toma de decisiones, sino que también empoderaba a las mujeres, permitiéndoles desarrollar habilidades de gestión y coordinación, y preparándolas para asumir roles de liderazgo más amplios en sus propias comunidades. La evolución de Puentes de Esperanza bajo la dirección de Rosaria implicó una sofisticada estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación, yendo más allá de las donaciones y las alianzas empresariales tradicionales. Una iniciativa particularmente innovadora fue la creación de un programa de inversión de impacto social dirigido a inversores institucionales y fondos de pensiones. En lugar de simplemente solicitar capital, Rosaria presentó un modelo de negocio donde la inversión generaba no solo retornos financieros, sino también métricas de impacto social cuantificables y verificables. Por ejemplo, se establecieron objetivos claros, como la inserción laboral de un determinado porcentaje de mujeres en sectores de alta demanda en un plazo específico, o la reducción medible de la dependencia de ayudas sociales entre las beneficiarias. La presentación de estos datos, respaldada por análisis actuariales y proyecciones de crecimiento, convenció a entidades financieras de la solidez y el potencial a largo plazo del proyecto, transformando la percepción de la fundación de una mera organización caritativa a una plataforma de inversión con propósito. Además de la captación de capital externo, Rosaria implementó un programa de legado planificado dentro de la fundación, incentivando a individuos, tanto dentro como fuera de la comunidad de beneficiarias,
a incluir a Puentes de Esperanza en sus testamentos o planes de jubilación. Este programa se diseñó con un enfoque educativo, desmitificando el proceso de planificación patrimonial y destacando cómo una contribución futura podía tener un impacto transformador y duradero en la vida de innumerables mujeres. Se ofrecieron seminarios informativos y asesoramiento personalizado, a menudo en colaboración con bufetes de abogados especializados, para facilitar este proceso. La clave del éxito radicó en presentar esta opción no como una obligación, sino como una oportunidad para perpetuar un legado de empoderamiento y justicia social, permitiendo a los donantes ser partícipes activos en la construcción de un futuro más equitativo incluso después de su partida. Profundizando en la metodología de la Fundación, Rosaria introdujo un sistema de pasantes de impacto para las propias beneficiarias. Este programa permitía a las mujeres que habían alcanzado un nivel de estabilidad y autonomía dentro de la Fundación asumir roles de mentoría y liderazgo temporal, trabajando mano a mano con las nuevas integrantes. Estas pasantías no eran meramente voluntariado, implicaban una pequeña remuneración y la adquisición de nuevas competencias en gestión de proyectos, comunicación y resolución de conflictos. La idea era crear un ciclo virtuoso de apoyo y desarrollo, donde la experiencia de una se convirtiera en el trampolín para el éxito de otras, fortaleciendo la estructura interna de la Fundación y fomentando un sentido de propiedad colectiva sobre sus objetivos. Otra faceta innovadora de la gestión de Rosaria fue la implementación de un sistema de recompensas por impacto para los voluntarios y colaboradores externos. En lugar de depender únicamente de la buena voluntad, se diseñó un esquema donde las contribuciones significativas, ya fueran en tiempo, conocimiento o recursos, se traducían en puntos canjeables por ciertos beneficios. Estos beneficios podían incluir acceso prioritario a eventos de networking, reconocimiento público en las comunicaciones de la Fundación, o incluso pequeñas becas para formación continua. Este sistema, inspirado en las economías de puntos y programas de fidelización, incentivó un compromiso más profundo y sostenido por parte de la red de apoyo de la Fundación, asegurando una participación activa y motivada de todos los actores involucrados en la misión de Puentes de Esperanza. La estrategia de Rosaria para la sostenibilidad a largo plazo de Puentes de Esperanza implicó una profunda incursión en la diversificación de sus fuentes de ingreso, trascendiendo las donaciones tradicionales y las alianzas empresariales convencionales. Una iniciativa particularmente innovadora fue la creación de un programa de inversión de impacto social dirigido a inversores institucionales y fondos de pensiones. En lugar de simplemente solicitar capital, Rosaria presentó un modelo de negocio donde la inversión generaba no solo retornos financieros, sino también métricas de impacto social cuantificables y verificables. Por ejemplo, se establecieron objetivos claros, como la inserción laboral de un determinado porcentaje de mujeres en sectores de alta demanda en un plazo específico, o la reducción medible de la dependencia de ayudas sociales entre las beneficiarias. La presentación de estos datos, respaldada por análisis actuariales y proyecciones de crecimiento, convenció a entidades financieras de la solidez y el potencial a largo plazo del proyecto, transformando la percepción de la Fundación de una mera organización caritativa a una plataforma de inversión con propósito. Además de la captación de capital externo, Rosaria implementó un programa de legado planificado dentro de la Fundación, incentivando a individuos, tanto dentro como fuera de la comunidad de beneficiarias, a incluir a Puentes de Esperanza en sus testamentos o planes de jubilación. Este programa se diseñó con un enfoque educativo, desmitificando el proceso de planificación patrimonial y destacando cómo una contribución futura podía tener un impacto transformador y duradero en la vida de innumerables mujeres. Se ofrecieron seminarios informativos y asesoramiento personalizado, a menudo en colaboración con bufetes de abogados especializados, para facilitar este proceso. La clave del éxito radicó en presentar esta opción no como una obligación, sino como una oportunidad para perpetuar un legado de empoderamiento y justicia social, permitiendo a los donantes ser partícipes activos en la construcción de un futuro más equitativo incluso después de su partida. Profundizando en la metodología de la Fundación, Rosaria introdujo un sistema de pasantías de impacto para las propias beneficiarias. Este programa permitía a las mujeres que habían alcanzado un nivel de estabilidad y autonomía dentro de la Fundación asumir roles de mentoría y liderazgo temporal, trabajando mano a mano con las nuevas integrantes. Estas pasantías no eran meramente voluntariado, implicaban una pequeña remuneración y la adquisición de nuevas competencias en gestión de proyectos, comunicación y resolución de conflictos.
La idea era crear un ciclo virtuoso de apoyo y desarrollo, donde la experiencia de una se convirtiera en el trampolín para el éxito de otras, fortaleciendo la estructura interna de la fundación y fomentando un sentido de propiedad colectiva sobre sus objetivos. Otra faceta innovadora de la gestión de Rosaria fue la implementación de un sistema de recompensas por impacto para los voluntarios y colaboradores externos. En lugar de depender únicamente de la buena voluntad, se diseñó un esquema donde las contribuciones significativas, ya fueran en tiempo, conocimiento o recursos, se traducían en puntos canjeables por ciertos beneficios. Estos beneficios podían incluir acceso prioritario a eventos de networking, reconocimiento público en las comunicaciones de la fundación, o incluso pequeñas becas para formación continua. Este sistema, inspirado en las economías de puntos y programas de fidelización, incentivó un compromiso más profundo y sostenido por parte de la red de apoyo de la fundación, asegurando una participación activa y motivada de todos los actores involucrados en la misión de Puentes de Esperanza. Al tejer los hilos de esta profunda indagación, se percibe una resonancia creciente, una convergencia conceptual que ilumina la senda hacia una comprensión más acabada. Las diversas facetas de la experiencia humana, desde la resiliencia ante la adversidad hasta la ingeniosa reconfiguración de estructuras de apoyo, se entrelazan para formar un tapiz de significado. En la contemplación de este entramado, emerge una claridad sutil pero poderosa, sugiriendo que las lecciones extraídas no son meros episodios aislados, sino elementos interconectados de una transformación fundamental. La perspectiva se amplía, invitando a una apreciación más holística de las fuerzas que moldean el destino individual y colectivo. A la luz de estas observaciones, el panorama se perfila con una nitidez renovada, apuntando hacia una síntesis de principios y prácticas que trascienden la mera anécdota. Lo que antes parecían desafíos insuperables se revela, a través de una mirada analítica y una voluntad inquebrantable, como oportunidades latentes para el crecimiento y la reinvención. La estructura subyacente de estas dinámicas, una vez desentrañada, ofrece un modelo para la acción futura, una hoja de ruta conceptual que anticipa la culminación de este recorrido narrativo. Al transitar hacia la reflexión final, es imperativo considerar cómo las distintas capas de esta historia dialogan entre sí, creando un eco de sabiduría que resuena más allá de los eventos puntuales. La suma de los esfuerzos y las estrategias desplegadas configura un entendimiento más profundo de la agencia personal y del poder inherente en la construcción de redes de apoyo sólidas y sostenibles. Es como si cada pieza del rompecabezas, al ser colocada en su lugar, contribuyera a revelar una imagen más completa y significativa del potencial humano. En este umbral hacia la conclusión, la acumulación de experiencias y aprendizajes sugiere una profunda interconexión entre la esfera personal y la colectiva. Las acciones individuales, al resonar en un contexto más amplio, catalizan cambios que benefician a una comunidad entera. Esta sinergia, este efecto amplificador, se presenta como una fuerza vital, un testimonio de la capacidad humana para generar ondas de progreso y bienestar que se extienden mucho más allá de su origen. La trayectoria seguida hasta ahora nos prepara para asimilar la esencia de esta travesía, anticipando las reflexiones finales que darán sentido a todo el recorrido. La vida de Rosaria, tejida con hilos de sacrificio y marcada por la inesperada frialdad de su propia sangre, se erige como un poderoso testimonio de la resiliencia humana. El dolor infligido en el umbral de su 70º cumpleaños, lejos de ser un final, se convirtió en el crisol de su renacimiento. La opulenta casa que simbolizaba su dedicación se transformó en el punto de partida de un viaje hacia el autodescubrimiento y la emancipación. Su astucia, forjada en la lógica inquebrantable de las matemáticas, desmanteló las cadenas de dependencia, no solo para recuperar lo que era suyo, sino para reclamar su propia narrativa. Barcelona se convirtió en el lienzo en blanco donde pintó un nuevo capítulo, uno dictado por su propia mano, libre de las sombras del resentimiento y la invisibilidad. El epílogo de Rosaria no es un relato de olvido, sino de transmutación. Puentes de Esperanza no es solo una fundación, es la materialización de una verdad profunda. El dolor, cuando se aborda con valentía y propósito, puede ser la semilla de un impacto transformador. Al convertir su experiencia en un faro de luz para otras mujeres, Rosaria no solo honra su propio camino, sino que también redefine la noción de legado. Su historia, plasmada en palabras, trasciende la mera inspiración para convertirse en un manual de empoderamiento, demostrando que la edad es irrelevante cuando el espíritu se niega a ser doblegado.
La sabiduría adquirida a través del sacrificio y la adversidad se convierte en una herramienta poderosa, capaz de reconstruir vidas y comunidades. En la esencia de esta narrativa yace la profunda comprensión de que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la capacidad de integrarlas en un propósito mayor. Rosaria nos enseña que el final de un capítulo doloroso no es un punto final, sino una invitación a reescribir el futuro con una nueva perspectiva. Su viaje, desde la invisibilidad forzada hasta la creación de un legado palpable, subraya la inagotable capacidad del ser humano para la reinvención y la generosidad. El acto de reclamar la propia vida, de desmantelar las estructuras que nos limitan y de construir puentes hacia un futuro más brillante, es un acto de profunda autoafirmación y de servicio a la comunidad. La verdadera práctica comienza ahora, en la asimilación de estas lecciones y en la aplicación de su espíritu a nuestras propias trayectorias. La historia de Rosaria nos impulsa a reflexionar sobre las cadenas invisibles que podríamos estar llevando, las expectativas que nos limitan y el potencial latente que reside en cada uno de nosotros, a menudo oculto bajo el peso de las circunstancias. Nos invita a considerar cómo podemos, a nuestra manera, transformar nuestras propias adversidades en fuentes de fortaleza y en catalizadores para el cambio positivo, construyendo nuestros propios puentes hacia un futuro más pleno y significativo, demostrando que nunca es tarde para florecer.